Lo ocurrido después de la muerte de Pablo Escobar te dejará impactado. El líder del narcotráfico, quien durante años fue uno de los individuos más perseguidos a nivel mundial, fue abatido a tiros por la policía colombiana en la ciudad de Medellín. Su cártel de drogas tomó el nombre de la ciudad que controló durante mucho tiempo. Escobar fue uno de los hombres más adinerados del planeta y lo suficientemente despiadado como para eliminar a cientos de personas que se cruzaran en su camino, abarcando desde traficantes de drogas hasta líderes gubernamentales. Cuando fue abatido a tiros en el tejado de la casa de su tía en 1993, la policía celebró y algunos acudieron a las calles para lamentar la pérdida de su ídolo tan polémico. Sin embargo, poco después pareció que lo olvidaron. Pablo Escobar poseía majestuosidades y mansiones lujosas con zoológicos privados, helicópteros y barriles llenos de efectivo esparcidos por toda Colombia. Entonces, ¿qué ocurrió con todo eso tras su muerte repentina? ¿Qué pasó con su familia, su esposa, hijo e hija? ¿Dónde se encuentran hoy en día? ¿Siguen teniendo conexiones con el imperio de la droga de Pablo? Quédate hasta el final del video y sabrás a detalle lo que pasó con la herencia de Pablo Escobar. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, es gratis. Vamos a comenzar el 2 de diciembre del año 1993. Un día después de haber celebrado su cumpleaños número 44, Pablo Escobar se vio acorralado tanto por las fuerzas de seguridad como por las amenazas que se cernían sobre su familia. El líder del cartel intentó negociar su rendición, proponiendo como condición la salida del país de su esposa e hijos. Sin embargo, esta vez su oferta no fue aceptada por el Poder Ejecutivo. Aunque logró eludir el bloque de búsqueda durante 6 meses adicionales, la muerte de su jefe de seguridad, conocido como el Angelito, en octubre de 1993, lo dejó desprotegido, al mando de sicarios de menor rango. Al final, la inquietud por la situación de su esposa e hijos resguardados en residencias Tenquedama bajo una rigurosa vigilancia policial, después de intentar sin éxito buscar asilo en Estados Unidos y Alemania, se convirtió en cebo utilizado por el gobierno para atraer a Escobar. Hasta ese momento, el capo padecía problemas gástricos y presumiblemente había anunciado la formación de un grupo llamado Antioquia Independiente. El bloque de búsqueda se dedicó a la tarea de ubicar a Escobar y después de 1 año y 4 meses de intensas labores de inteligencia, logró el 1 de diciembre de 1993 rastrear y localizar 6 llamadas que Escobar le hizo a su hijo. Previamente, unidades de inteligencia de señales de la TGIM habían descubierto el paradero del capo mediante tecnología francesa y británica adquirida por la Policía Nacional en 1991, la cual era operada por oficiales y suboficiales de inteligencia de la policía colombiana. El bloque de búsqueda fue creado en 1992 por el gobierno de César Gaviria con el objetivo específico de capturar a Pablo Escobar, el capo del cartel de Medellín, vivo o muerto, después de su fuga de la prisión de la Catedral. Originalmente el grupo se activó en 1989 como el grupo élite para enfrentar al cartel, pero dejó de funcionar en 1991 tras la entrega de Escobar. La fuga del capo en 1992 llevó a su reactivación con la misma estructura del grupo élite. El coronel Hugo Martínez Poveda fue designado como el comandante original del bloque de búsqueda. Los miembros recibieron entrenamiento de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos y fueron seleccionados por su falta de sospechas de corrupción, resistencia a sobornos y falta de vínculos con los cárteles. Durante su misión, el bloque de búsqueda enfrentó desafíos como la presencia de un espía infiltrado y acusaciones de colaboración con los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Hubo interrogantes sobre las muertes de subordinados de Escobar, atribuidas a los Pepes dentro del bloque de búsqueda. Las sospechas llevaron a la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá a cuestionar su apoyo temporalmente. A pesar de estos desafíos, el bloque de búsqueda logró rastrear a Escobar hasta su ubicación exacta el 2 de diciembre de 1993, resultando en su muerte después de un intercambio de disparos con la policía. Tras el desmantelamiento del cartel de Medellín, el bloque de búsqueda en Medellín fue renombrado como Cuerpo Antinarcóticos del Valle de la Aburrá. En una entrevista con Gilberto Rodríguez Orejuela, este afirmó haber contribuido a la adquisición de dicha tecnología. En la tarde del 2 de diciembre de 1993, unidades del bloque de búsqueda rodearon la casa donde se ocultaba Pablo Escobar, una vez que fue localizado en el barrio de Los Olivos, una zona de clase media en la ciudad de Medellín. En el momento de descubrirse su escondite, solo lo custodiaba un sicario llamado Álvaro de Jesús Agudelo, conocido como El Limón, quien murió abatido al enfrentarse con los agentes que ingresaron a la vivienda donde se ocultaba el capo.
Gilberto José Rodríguez Orejuela fue un narcotraficante y gángster colombiano reconocido como el fundador del Cartel de Cali, apodado el Ajedrecista. Según cálculos, el Cartel de Cali llegó a dominar el 80% del polvo blanco exportado desde Colombia a Estados Unidos tras la muerte de Pablo Escobar. Rodríguez Orejuela estableció el cartel junto con su hermano Miguel y José Santa Cruz Londoño, el cual más tarde se unió a Elmer Herrera. Pablo Escobar decide iniciar una guerra contra el Estado colombiano con el objetivo de abolir la ley de extradición de reclusos colombianos a cárceles extranjeras. Para financiar esta guerra, solicita el apoyo económico a Gilberto Rodríguez y sus socios en el Cartel de Cali. Sin embargo, Elmer Herrera, también socio del cártel, se opone a la iniciativa de Escobar, lo que provoca un quiebre en la relación entre ambos grupos. La disputa entre los dos cárteles comienza con conflictos entre empleados de Escobar y Elmer Herrera, aparentemente relacionados con asuntos personales. Este conflicto se intensifica cuando Herrera ordena un atentado contra Escobar en enero de 1988, detonando un carro bomba en el edificio Mónaco donde residía el líder del cartel de Medellín. Tras el atentado, Escobar vuelve a buscar la colaboración de Gilberto Rodríguez, esta vez solicitando la entrega de Herrera. Rodríguez se niega, ya que Herrera era un socio importante en la red de tráfico establecida. Ante la negativa, Escobar declara objetivo militar a Rodríguez y sus socios, rompiendo relaciones con el Cartel de Cali. En respuesta a la amenaza de Escobar, Herrera decide atentar contra él. Gilberto Rodríguez respalda esta decisión y se une activamente a la causa. A diferencia de Escobar, que utilizó el terrorismo como instrumento de poder, los hermanos Rodríguez y sus socios prefirieron el soborno y la infiltración, aunque la violencia también fue utilizada en la defensa de su negocio. La rivalidad entre los cárteles continuó hasta la muerte de Escobar en 1993, facilitada por la colaboración con las autoridades y la formación del grupo conocido como los Pepes. Al encontrarse acorralado, Pablo Escobar intentó huir por los tejados de las casas cercanas y recibió 3 disparos. El primero de estos 3 tiros provino del fusil de un agente que cubría la salida trasera de la casa. Escobar la recibió al intentar retroceder sobre sus pasos en el tejado y fue alcanzado en la parte posterior del hombro por una bala que se alojó entre los dientes 36 y 35, según el dictamen de los forenses. Probablemente el capo habría caído sobre el techo de Texas tras este impacto. Un segundo disparo localizado en el muslo izquierdo le impidió volver a levantarse. Finalmente, el tercer disparo, el más polémico, alcanzó la cabeza de Pablo Escobar a corta distancia. Este evento fue posteriormente negado por el bloque de búsqueda y entró desde el lado derecho de la cara, cerca del oído, para salir por la izquierda. La bala causó su muerte de manera instantánea. Sobre su fallecimiento existen varias hipótesis, como la posibilidad de que se hubiera suicidado mediante un disparo debajo del oído, una versión respaldada por lo observado durante la exhumación del cadáver. Esta narrativa coincide con el lema de los extraditables: preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos, y es la versión que sostiene su familia. Recibió un disparo de un francotirador perteneciente al grupo Los Pepes. Un oficial de la DGIN, integrante del bloque de búsqueda, le disparó también. Un francotirador de la Delta Force le disparó. Finalmente, el coronel Hugo Eleodoro Aguilar, quien encabezó el grupo de asalto que llegó a la casa, le disparó el tiro de gracia. Hugo Eleodoro Aguilar Naranjo, nacido en Suaila, Santander, el 4 de enero de 1952, es un policía, empresario y político colombiano. Durante la era del narcotráfico en Colombia, alcanzó el rango de mayor y posteriormente se desempeñó como diputado 2001-2002 y gobernador de Santander 2004-2007. Además, es padre de 2 gobernadores en el mismo departamento. Es reconocido por liderar las operaciones que resultó en la eliminación de Pablo Escobar, el líder del cartel de Medellín, en 1993. En 2011, Aguilar fue destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 20 años por la Procuraduría, que determinó sus vínculos con el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia. En 2013 fue condenado a 9 años de prisión con los mismos hechos. A pesar de esto, Aguilar siempre ha mantenido su inocencia, argumentando que fue víctima de una persecución política por parte de algunos políticos liberales de Santander, como Horacio Serpa y Hugo Serrano. Tuvo una extensa carrera en la política y en la policía colombiana, ocupando diversos cargos y desempeñando múltiples funciones a lo largo de los años. Comenzó como oficial en la estación de policía de Champinero, en Bogotá, en 1977, y progresó rápidamente en su carrera. Entre sus roles se destacan ser comandante de la Compañía de Auxiliares Bachilleres del Departamento de Policía Magdalena.
miembro del Servicio de Inteligencia Judicial e Investigación de Bogotá y oficial de la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez de Manizales. A lo largo de su carrera, Aguilar también fue comandante de la policía en varios municipios. Participó en diversos cursos de entrenamiento militar, ascendió a capitán en 1980 y se desempeñó como comandante de contraguerrillas en la zona de despeje de Florida, Pradera y Miranda en Valle. Ocupó roles clave en la Escuela General Santander y se especializó en criminología en la Universidad Complutense de Madrid. Durante el gobierno de Belisario Betancur y las negociaciones de paz con la guerrilla M-19, Aguilar, con el grado de capitán, fue designado para los municipios de Florida, Pradera y Miranda en el Valle y Cauca. En esta posición, logró recuperar el control de la zona, dando de baja a guerrilleros y capturando a 19 de ellos, incluyendo al posteriormente desmovilizado y político Carlos Alonso Lucio. Su participación fue significativa en este periodo de operaciones contra la guerrilla. Carlos Castaño Gil, el líder supremo de las Autodefensas Unidas de Colombia, según la contención de un paramilitar llamado José Antonio Hernández, alias John, fue abatido por un escuadrón perteneciente al bloque de búsqueda. La muerte de Pablo Escobar provocó diversas reacciones mientras su familia y seguidores lamentaron su pérdida, y miles de personas, mayormente provenientes de los sectores más humildes de Medellín, asistieron a su entierro. La prensa y el gobierno lo consideraron un triunfo en la lucha contra las drogas y el inicio del declive del tráfico de estupefacientes. No obstante, hasta la fecha actual, diferentes facciones, incluyendo guerrilleros militares y grupos de delincuencia organizada, como los conocidos como Blackline, disputan el negocio del narcotráfico. Tras su eliminación, los cárteles de Cali y el norte del Valle asumieron de inmediato el control del narcotráfico hasta su disolución respectiva. Entre los mitos que rodean su fallecimiento, uno sugiere que Pablo Escobar no murió, sino que habría contratado a un doble y estaría oculto disfrutando de su fortuna. Una de las frases más icónicas de Pablo Escobar es: "Preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos". Bajo esta consigna, el narcotraficante desencadenó una violenta guerra contra el Estado colombiano, convirtiendo a Medellín en la capital mundial de los homicidios en la década de los 80. Este famoso lema también respalda la teoría de que Escobar se quitó la vida en el techo al intentar escapar al darse cuenta de que no tenía salida. La hipótesis de que se disparó en la cabeza cuenta con el respaldo de los familiares del narcotraficante, como su sobrino Nicolás Escobar, quien mostró el cráneo perforado durante una exhumación de los restos de su tío y afirmó que se trataba de un suicidio. La esposa de Escobar, María Victoria Henao, y su hijo mayor, Sebastián Marroquín, quienes han escrito libros sobre la vida del líder de la familia, también han dejado abierta la posibilidad de que su muerte haya ocurrido de esa manera. Según Marroquín, cuyo nombre original era Juan Pablo Escobar, su padre siempre nos decía que el teléfono era una señal de muerte porque podrían rastrearnos fácilmente. El día que murió, nos llamó tanto que me hace pensar que él quería que la policía llegara y que buscaba morir en un enfrentamiento. También es una forma de suicidio, comenta. El sepelio del ex jefe del cartel de Medellín fue acompañado por cientos de personas en Medellín, la ciudad donde consolidó su poder. Luchó intensamente contra el Estado colombiano y pasó escondido y enfermo sus últimos meses. En la urbe circulan numerosas historias sobre la vida, excesos, derroches y brutalidad del hombre que fue el fugitivo más buscado del mundo. Estos relatos oscilan entre la leyenda y la realidad, siendo especialmente notorio en las narraciones del día en que cayó el patrón. Los Pepes surgieron como una alianza entre paramilitares y narcotraficantes que se oponían al cartel de Medellín. A lo largo del tiempo, han difundido una narrativa alternativa atribuyéndose una parte significativa del crédito por la caída del capo hace 26 años. Varios de sus miembros, algunos de los cuales han escrito libros sobre el tema, argumentan que desempeñaron un papel crucial en la desarticulación del cartel, que en su apogeo controlaba el 90% del tráfico global del polvo blanco. Diego Murillo, alias Don Berna, un líder de los Pepes que era tanto paramilitar como narcotraficante, sostiene que fue su hermano quien disparó la bala que perforó el cráneo de Escobar. En su obra Si matamos al patrón, Don Berna revela su versión de las historias y de las últimas horas del capo narcotraficante y afirma haber sido testigo de su muerte. Señala que los Pepes enviaron un mensaje contundente al debilitar al patrón, eliminando a sus colaboradores clave y amenazando a quienes le brindaran apoyo. Don Berna, extraditado a Estados Unidos en 2008 por tráfico de drogas, asegura que su organización mantenía contactos con la policía durante la búsqueda de Escobar y que fueron los Pepes quienes acorralaron y buscaron al narcotraficante más buscado del mundo, no el grupo de búsqueda.
Con respecto al momento específico de la muerte de Escobar, Don Berna describe que debido al sobrepeso del capo sus movimientos eran lentos. Mientras corría por el techo, su hermano llegó a una ventana, le apuntó y le disparó en la cabeza con un fusil M16 calibre .556. Según Don Berna, la cúpula de los Pepes celebró el evento con vino francés cosecha 1948, aquel 2 de diciembre de 1993. Otros miembros de los Pepes, en entrevistas a la prensa o testimonios judiciales, han confirmado que Carlos Castaño, un destacado líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, fue quien realizó el disparo final. Aunque hay quienes afirman que ha fallecido, la imagen de Pablo Escobar sigue siendo muy presente y se utiliza con fines políticos. Sus fotografías se comercializan junto a las del Che Guevara y en algunos lugares aún es venerado como si fuera un santo, con ofrendas depositadas en su tumba. La leyenda de Pablo Escobar se ha integrado en el circuito turístico de Medellín. Su antigua hacienda en el campo ahora sirve como museo, atrayendo a miles de visitantes cada año. Su influencia es tan significativa que sigue siendo utilizada en campañas políticas, la venta de camisetas y otros productos en varios países como Austria, Estados Unidos, Guatemala y México. Además, se comercializan álbumes de figuras para niños, relojes con su imagen y libros que narran su vida. El cadáver de Pablo Escobar fue exhumado el 28 de octubre del año 2006 a solicitud de algunos familiares para realizar pruebas de ADN que confirmaran la presunta paternidad de un hijo extramatrimonial y disiparan cualquier duda sobre la identidad del cuerpo que había estado enterrado durante 12 años junto a sus padres. Un video del momento fue transmitido por el canal RCN, lo que disgustó a Juan Sebastián Marroquín, también conocido como Juan Pablo Escobar, el hijo del difunto narcotraficante. Marroquín acusó a su tío Roberto Escobar Gaviria y al sobrino del capo, Nicolás Escobar, de coordinar el acto, calificándolos como merecedores de la muerte. Ha pasado un cuarto de siglo desde que acribillaron a balazos a Pablo Escobar, pero su presencia sigue tan marcada como cuando dirigía la explotación de toneladas de polvo blanco y sometía a Colombia con atentados. Series de televisión, películas y libros han perpetuado su leyenda, haciendo inútiles los esfuerzos del alcalde de Medellín por borrar sus huellas. Pronto derribará el edificio Mónaco donde Pablo Escobar vivió con su familia, transformándolo en una estación de peregrinaje para los narcos tours que rememoran un pasado lleno de dolor y sangre. También en la sepultura del cementerio Monte Sacro, la lápida que colocó su madre ya fallecida llevaba la inscripción: mientras el cielo exista, existirán tus monumentos y tu nombre sobrevivirá como el firmamento. En el 10º aniversario de la muerte del líder del cartel de Medellín, doña Hermilda aseguró al mundo que su hijo fue el hombre más humano que existió sobre la tierra. Era muy bueno, pero los pobres lo querían mucho y los ricos nada, ya que iba a pasos agigantados hacia la presidencia de la República. En esa fecha también acudió al camposanto Andrés, un sicario que aprendió desde niño el oficio con uno de los matones de Pablo. Todos deseábamos ser narcotraficantes. Pablo Escobar corrompió la sociedad con su riqueza, cambiando los valores y murió a los 44 años. A pesar de la abundancia de dinero, se cuestiona la utilidad de tanta fortuna. Sus lugartenientes y colaboradores cercanos enfrentaron destinos sombríos. Algunos fueron asesinados, otros pasaron muchos años en prisión. Los sobrevivientes viven en constante temor de ser arrestados nuevamente o de ser blanco de antiguos enemigos. Ese destino también alcanzó a Griselda Blanco, conocida como la reina del polvo blanco y maestra según Pablo, quien pasó 20 años en cárceles estadounidenses. Regresó a Medellín de manera discreta y fue asesinada a los 69 años por un sicario. Apoyando al asesino de confianza del capo, Popeye, quien afirmaba haber cegado la vida de más de 300 personas, lo detuvieron el año pasado. Había recuperado la libertad en 2015 después de pasar 24 años en prisión, ganando notoriedad por una serie de televisión sobre su vida y por su éxito como youtuber. Sin embargo, según la fiscalía, amenazaba a testaferros para recuperar propiedades. Los 3 hermanos Ochoa, colaboradores de Pablo en el tráfico del polvo blanco e hijos de un destacado empresario, pensaban que llevaban vidas normales hasta que en 2001 arrestaron a Fabio, el menor, por continuar en el narcotráfico. Cumple una condena de 30 años en Estados Unidos. La Kika, autor de atentados que provocaron cientos de víctimas cuando Escobar declaró la guerra al Estado, compartió un destino idéntico. Algunos familiares de víctimas, como los 107 pasajeros del avión de Avianca que el narcotraficante hizo estallar en pleno vuelo, siente que han sido olvidados. Para recordarlos, creamos la Fundación Colombia con Memoria, según Gonzalo Rojas, su presidente e hijo de una persona fallecida en esa aeronave.
Cabe mencionar que un cuñado de Francisco Santos, actual embajador de Colombia en Washington, viajaba en ese avión y fue víctima del secuestro de Escobar, permaneciendo 8 meses en cautividad. La influencia de Pablo Escobar aún perdura en la cultura del enriquecimiento rápido e ilícito, una práctica que inició con él y que se consolidó con otros narcotraficantes, según opina Santos en una entrevista con El Mundo. Otra herencia perniciosa es el uso despiadado del terrorismo para someter a la sociedad y al Estado, un método que Escobar casi logra en la década de los 90 y que grupos como el ELN, las FARC y otros aprendieron de esa lección. Se plantea la posibilidad de que, si no fuera por Escobar, las FARC no hubieran perpetrado el atentado en el Club Nogal ni la bomba en el avión de Avianca. El legado maldito de Escobar también afectó a su viuda y a sus 2 hijos, Juan Pablo y Manuela, quienes fueron rechazados por varias naciones pero finalmente lograron establecerse en Argentina. La hija del narcotraficante Pablo Escobar, a pesar de vivir en una época posterior a la muerte de su padre, no ha logrado liberarse del peso de su legado, describiendo que su madre en un libro reciente que aún se siente paralizada y fuera de lugar en este mundo. La discriminación y el dolor persiguen constantemente. Después de la muerte de Escobar, la familia no pudo disfrutar de la fortuna acumulada, ya que tuvo que repartirla entre los numerosos enemigos de Escobar. Estos enemigos amenazaron con hacerle daño, secuestrar y asesinar a cambio de dinero, como represalia por los crímenes y daños causados por el líder del cartel de Medellín a lo largo de los años, según relata Victoria Eugenia Henao, esposa del narcotraficante. Pablo Escobar falleció el 12 de diciembre de 1993. Después de la muerte de este renombrado narcotraficante, la viuda de uno de los hombres más buscados, Victoria Eugenia Henao, reveló que algunos enemigos de Escobar buscaron saldar deudas pendientes. En su libro Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar, Henao detalla los pagos que debió realizar tras la muerte de su esposo, los cuales sumaron más de $120 millones. Cumplir con estos pagos fue crucial para garantizar la seguridad de ella y su familia, evitando represalias que podrían haber culminado en tragedias. Victoria Eugenia Henao se vio obligada a realizar negociaciones con los principales capos del narcotráfico en Colombia para saldar deudas pendientes. Como parte de este acuerdo, tuvo que ceder varias propiedades, incluyendo algunas que habían sido incautadas por el Estado colombiano. Este dinero sería utilizado por los enemigos de Pablo Escobar para compensar las inversiones realizadas durante las guerras internas entre los cárteles, abordando temas como secuestros, asesinatos y daños materiales. Durante las negociaciones, Henao estuvo acompañada por un equipo de 7 abogados y 2 asesores contables, quienes también ayudaron a definir los bienes que se utilizarían para saldar las deudas pendientes. Los capos ofrecieron 62 bienes propiedad de Escobar como forma de saldar la deuda pendiente. Entre esos bienes, varios estaban previamente incautados por el gobierno. Aunque la reunión fue extensa y tediosa debido a la minuciosa selección de los bienes, hubo una buena señal. Aceptaron recibir el 50% de la deuda en bienes incautados, mientras que el resto se cancelaría con propiedades. Listas para su comercialización y libres de complicaciones legales, según afirmó la viuda. La apropiación de bienes problemáticos tiene una razón. Sus conexiones en las altas esferas del Estado les facilitarían el lavado de los bienes de Pablo, excluyendo a sus herederos, lo cual, según Henao, efectivamente ocurrió. Según una edición de 1993 de la revista Vanity Fair, Pablo Escobar recaudaba alrededor de $100 millones al mes. Sin embargo, tras la muerte de Escobar, su imperio en el narcotráfico se desmoronó. Sin embargo, la familia no heredó mucho, ya que su riqueza fue arrebatada por cárteles rivales que buscaban eliminar lo que quedaba del legado de Escobar. La mayor parte de su dinero se destinó a medidas de seguridad, llegando al punto en que tuvieron que adquirir toda una planta de un hotel para evitar sorpresas. Incluso el gobierno tuvo que intervenir colocando guardias en el hotel para protegerlos de los enemigos de Pablo. Pero con el tiempo, esta medida resultó demasiado costosa, ya que el dinero empezó a escasear. Para empeorar las cosas, Pablo no dejó un testamento ni herencia formal para su familia, quienes se vieron obligados a conformarse con lo que lograron recuperar del primer y tercer nivel de su riqueza, que no era mucho. Otros cárteles diversos, gobiernos e incluso la población local de Medellín habían saqueado, confiscado y robado lo que tenían. La segunda categoría, donde se encontraba gran parte del dinero, era un misterio, ya que Pablo había escondido miles de millones de dólares en diversos lugares de Colombia. Sin embargo, surgió un gran problema. Nadie tenía idea de dónde estaban estos escondites, ya que no existía ningún mapa que revelara la ubicación de la fortuna oculta de Escobar. El líder del narcotráfico tenía la práctica de eliminar a los colaboradores que enviaba a ocultar su fortuna.
Pablo Escobar les daba instrucciones precisas para que redujeran el dinero y lo escondieran, ya sea enterrándolo, guardándolo en búnkeres subterráneos o escondiéndolos en cuevas. Sin embargo, cuando estos colaboradores informaban a Escobar, él los mandaba a asesinar. De esta manera, él era el único que conocía la ubicación exacta del dinero, incluso sin revelarla a sus hermanos de confianza. Todo estaba en su mente y solo lo revelaba cuando era estrictamente necesario. Hasta el día de hoy, gran parte del dinero que escondió no ha sido encontrado. No obstante, ello no implica que no se hayan producido hallazgos. En noviembre de 1989, cuando Escobar aún estaba vivo, alguien descubrió por error $3 millones escondidos en 3 botes plásticos enterrados. Al año siguiente, otra persona encontró $26 millones acompañados de 150 lingotes de oro. 20 años después, en 2009, otra persona halló $6 millones en la selva donde Escobar había establecido varias fábricas de estupefacientes. En ese mismo año, se descubrieron nuevamente $10 millones escondidos en la hacienda Nápoles, que se había transformado en una especie de museo. Posteriormente, un agricultor de 65 años halló $600 millones enterrados en cientos de barriles en un campo donde estaba preparando terreno para una plantación de palma de olivo y entregó todo a la policía. Sin embargo, el descubrimiento más reciente ocurrió cuando el sobrino del difunto líder, Nicolás Escobar, encontró aproximadamente $18 millones escondidos detrás de las paredes de la casa de su tío Nicolás. Después de vivir en la casa durante 5 años, Nicolás Escobar descubrió el dinero y ya estaba muy familiarizado con el históricamente controvertido refugio de su tío. En un momento cuando su tío aún estaba vivo, Nicolás fue secuestrado y torturado durante 7 horas por individuos que buscaban información sobre el paradero de Escobar. Cuando los medios de comunicación colombianos le preguntaron a Nicolás Escobar cómo sabía que el dinero de su tío estaba detrás de las paredes de su casa, mencionó que fue una visión que le reveló esto. Aunque puede sonar vago, Nicolás explicó que su tío había utilizado la casa como escondite en el pasado y que no era la primera vez que encontraba dinero en uno de esos lugares secretos. Nicolás descubrió una máquina de escribir, un bolígrafo de oro, teléfonos vía satélite, una cámara fotográfica y un trozo de papel film que aún no se había revelado. Además, algunos de los billetes estaban deteriorados y ya no eran utilizables. Según Nicolás, estaban en un estado 100 veces peor que algo que hubiera muerto. El hallazgo de la fortuna de Escobar fue posible gracias a un hombre llamado Roberto. Sin embargo, Roberto no es simplemente un buscador de tesoros, según informes, es el hijo secreto del mismísimo Pablo Escobar. Como su padre no dejó nada a nadie, Roberto se encargó de buscar los miles de millones de su padre cuando era solo un niño. Se salvó del mismo tiroteo que mató a su padre y más tarde fue supuestamente adoptado por un agente destinado en Colombia durante el reinado de Escobar. Cuando otros cárteles rivales se enteraron de su existencia, lo enviaron al Reino Unido para evitar su captura. Permaneció en el Reino Unido durante muchos años y solo descubrió su verdadera identidad cuando tenía 20 años. Si crees que esta historia suena demasiado bien, pues se pone aún más extraña. Cuando el agente del M-16, que lo adoptó, estaba en su lecho de muerte, le entregó a Roberto una nota codificada que contenía toda la información que necesitaba para encontrar los millones de Escobar. Desde entonces, Roberto ha convertido la misión de su vida a descubrir la riqueza de su padre biológico. Los códigos llevaron al descubrimiento de parte de la fortuna de una antigua mansión de Escobar en Florida. Había algo en la caja fuerte. Si lo hubieras encontrado tú mismo, se lo dirías a alguien. Todavía hay miles de millones de dólares escondidos en las propiedades de Escobar. El truco radica simplemente en descubrir dónde están, pero implica ciertos riesgos. Aunque sea posible, por ejemplo, las mismas personas que hallaron la caja fuerte en la antigua mansión de Escobar también informaron que poco después el anuncio también irrumpió en la propiedad. Incluso Nicolás, quien merece haber tenido más suerte al encontrar la fortuna de Escobar, declaró a la prensa que había sufrido un ataque muchos años antes por parte de personas que querían ver muerto a su tío. Fue secuestrado por estos individuos y torturado durante varias horas. Comparte tus opiniones sobre el video en la caja de comentarios. No te olvides de dar like, suscribirte y activar la campanita para no perderte de nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo.